Ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un tren partió del reposo y se movió con aceleración constante. En un momento dado, estaba viajando a 33 metros por segundo y 160 metros más adelante lo estaba haciendo a 54 metros por segundo. Calcule, inciso A, la aceleración. Inciso B, el tiempo requerido para recorrer 160 metros. Inciso C, el tiempo requerido para que alcance una velocidad de 33 metros por segundo. Y D, la distancia recorrida desde el reposo hasta el momento en que el tren tuvo una velocidad de 33 metros por segundo. Lo primero que debemos de hacer para poder resolver este tipo de ejercicios es dibujar nuestro sistema de coordenadas. Vamos a considerar x positivo hacia la derecha y nos va a servir esto para bosquejar la situación que nos presenta el enunciado del ejercicio. Vamos a considerar que este punto es x sub 0 y ese es el origen de nuestro sistema de coordenadas y aquí su velocidad es 0, puesto que nos dice que partió del reposo. Nuestro tren se mueve con aceleración constante, es decir que va a tener la misma aceleración en todo el movimiento. Vamos a considerar dos puntos. Vamos a considerar el punto x sub 1, cuya coordenada en el eje x desconocemos, y el punto x sub 2, que también desconocemos su coordenada, pero sabemos que hay una distancia de 160 metros entre estos dos puntos. Y, como en este caso nuestro tren no cambia su dirección entre x sub 1 y x sub 2, vamos a considerar que la distancia recorrida va a ser igual al desplazamiento que tuvo nuestro tren, debido a que no ha cambiado la dirección del movimiento. En el primer punto, x sub 1, su velocidad va a ser de 33 metros por segundo. Y en el segundo punto, su velocidad es de 54 metros por segundo. Vamos a emplear estas dos velocidades y la distancia que existe entre los puntos para poder determinar la aceleración que nos solicitan en el primer inciso. ¿Por qué vamos a utilizar esos datos? Porque no tenemos el tiempo. Y nuestras ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son 4. Y en 3 de esas ecuaciones está involucrado el tiempo. En la única ecuación que no está involucrada es en la última ecuación, la cual vamos a utilizar para resolver nuestro inciso A. Vamos a considerar que la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado es igual al cuadrado de la velocidad en el punto 1 más 2 veces la aceleración por x2 menos x1. Esto va a ser la distancia recorrida de 160 metros. Y tenemos la velocidad en el punto 2 y la velocidad en el punto 1. Podemos despejar acá para la aceleración. Entonces nuestra aceleración va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido 2 veces x2 menos x1. Esto lo podríamos también denominar como delta x, puesto que delta x es igual a la distancia. Sustituyendo, nos quedaría 54 metros por segundo al cuadrado menos 33 metros por segundo al cuadrado, dividido 2 veces 160 metros. Y esto nos da nuestra aceleración de 5.71 metros por segundo cuadrado. Y esa es la aceleración para el movimiento del tren. Entonces ya resolvimos nuestro inciso A. Nuestro inciso B nos solicita el tiempo que le toma recorrer esos 160 metros. Entonces, para este caso, como nos solicitan el tiempo, vamos a emplear, ya sea la primera ecuación o la segunda o la tercera, que en ellas aparece nuestra variable t que nos representa el tiempo. La ecuación más fácil para poder determinar este tiempo es la primera. Entonces vamos a decir nosotros que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, de tal forma que el tiempo es
velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Sustituyendo los datos, obtenemos que el tiempo es de 3.68 segundos para recorrer ese tramo de 160 metros entre x1 y x2. El inciso C nos solicita el tiempo requerido para que alcance una velocidad de 33 metros por segundo. Bueno, ya encontramos el tiempo acá, 3.68 segundos. ¿Cuál es el tiempo que le toma en recorrer desde que estaba en reposo hasta que alcanza la velocidad de 33 metros por segundo? ¿Cuál es este tiempo? Para poder responder eso, vamos a emplear la misma ecuación que utilizamos en el inciso anterior, solo que para este tramo, desde x igual a 0 hasta x sub 1, vamos a considerar que la velocidad inicial va a ser de 0 y la velocidad final van a ser nuestros 33 metros por segundo. La aceleración en este caso va a ser la misma porque nuestro movimiento es con aceleración constante. Entonces nuestro inciso C nos quedaría el tiempo es igual a la velocidad final menos la inicial, la cual es 0, dividido la aceleración. Esto sería 33 metros por segundo sobre, o dividido, 5.71 metros por segundo cuadrado, que es nuestra aceleración. Esto nos da 5.78 segundos. Ese sería el tiempo. Entonces, acá nuestro tiempo es 5.78. El último inciso nos solicita qué distancia recorrió desde el reposo hasta el momento en que el tren tuvo esa velocidad de 33 metros por segundo. Bueno, es esta la distancia que nos están pidiendo. Que para nosotros va a ser lo mismo que el desplazamiento que hay desde x sub 0 hasta x sub 1. Entonces podemos emplear cualquier ecuación que involucre coordenadas iniciales y finales, o posiciones iniciales y finales, que tenemos la ecuación 2, la 3 y la 4, que involucran esas variables, pero tal vez lo más fácil sería en este caso emplear nuestra tercera ecuación. Podemos decir nosotros que x1 es igual a x0 más la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2 por el tiempo. Solo que acá esto va a ser 0. Y x1 menos x0 pues va a ser ese desplazamiento que para nosotros en este caso, como tampoco cambia la dirección desde que estaba en reposo hasta que llega a esa velocidad de 33 metros por segundo, también va a ser nuestra distancia recorrida, la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Nos quedaría 33 metros sobre segundo dividido 2 por nuestro tiempo de 5.78 segundos. Y esto nos da 95.4 metros, redondeado a 3 cifras significativas. Ese sería nuestro inciso D. Entonces revisemos los datos que obtuvimos. Acá recorrió una distancia de 95.4 metros en 5.78 segundos. Y después recorre 160 metros en 3.68 segundos.
Para pasar de una velocidad de 0 a una velocidad de 33 metros por segundo le tomó 5.78 segundos, mientras que para pasar de 33 metros por segundo a 54 le tomó 3.68. Entonces podemos observar acá que al principio le toma más tiempo alcanzar una velocidad de 33 metros por segundo y recorrer 95 metros aproximadamente, mientras que para recorrer 160 le toma 3.68, toma menos tiempo. ¿Por qué le toma menos tiempo? Porque nuestro movimiento es uniformemente acelerado. Nuestra aceleración es constante, quiere decir que nuestra aceleración de 5.71 metros por segundo representa que por cada segundo transcurrido, su velocidad va a aumentar en 5.71 metros por segundo. Cada segundo aumenta 5.71 metros por segundo su velocidad. Entonces, cada vez va a tener mayor velocidad y por tanto podrá recorrer distancias más grandes en menos tiempo. Y este es nuestro ejercicio de aplicación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.